Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando a tejer este chaleco para niñas y para adultos a crochet, muy fácil. Te voy a dar todas las indicaciones para que lo hagas para bebés, para niños pequeños y para adultos. Entonces, ya les quiero mostrar cómo tejer este. Este que está aquí está realizado para una talla de 8 años, para una niña que tiene 8 años. Pero también le puede servir a una niña que tenga 6, 7, incluso a una niña que tenga 9 años. Todo depende ya del gusto de ustedes. Bueno, ya les quiero mostrar cómo tejer este hermoso chaleco. Miren esta puntada tan bonita. Vamos a la lista de materiales. Ok amigos y amigas, para comenzar con el paso a paso, les voy a mostrar los principales materiales que vamos a estar utilizando. Bueno, como pueden ver, tenemos esta lana que se llama Manchitas Bebé Antialérgica. Es así su textura, pueden ver bien allí. Y tiene como estas manchitas de colores. Está muy bonita. Voy a estar utilizando 200 gramos para hacer este chaleco de niñas. Y lo voy a acompañar con el crochet de 4.0 milímetros. Allí pueden ver. Entonces, para comenzar, vamos... Muy bien amigos, para comenzar entonces con este tutorial, primero vamos a trabajar este chaleco en 3 partes. Primero la parte de la espalda, que es una pieza completa, ¿ya? Después vamos a trabajar las 2 partes delantero, un lado y después el otro lado. Nosotros vamos a comenzar ahorita es con la parte de la espalda, que serían 60 cadenas, ¿ok? Esas 60 cadenas miden aproximadamente... Esas 60 cadenas miden aproximadamente 35 centímetros. Ya por acá te voy a dejar una lista de medidas para que hagas ese chaleco en todas las tallas. Cabe decir que este chaleco lo estoy haciendo para una niña que tiene 8 años, pero también le puede servir a una niña que tenga 6, 7 años, incluso le puede servir a una niña de 9 años. Bueno, entonces para hacer la parte de la espalda vamos a hacer 60 cadenas, ¿ya? Y es importante que si lo estás haciendo en otras tallas, lo trabajes en número múltiplo de 5, ¿ya? 5 más 5 más 5. Eso es súper importante para que les quede bien. Entonces vamos a hacer 60 cadenas. Ok amigos, ya tenemos 60 cadenas. Ahí está. Ahora hacemos una cadenita más. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Estas cadenas nos cuentan como nuestro primer punto alto. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar desde la cuarta, 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a finalizar con un punto alto allí en ese espacio. Ahí está. Miren. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces agarramos una lazada y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Allí vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 2 puntos, una cadena y cerramos con un punto alto. Ahí sí, ahí está. Agarramos lazada y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y cerramos con un punto alto. Entonces, vamos a hacer esto por toda la vuelta y nos vemos al final. Ok amigos y amigas, ya terminamos nuestra primera vuelta. Miren. Aquí para finalizar vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a tejer un punto alto. Y ya está. Ya terminamos de ahora sí la vuelta 1.
en esta puntada se repiten solo 2 vueltas, ya, la primera y la segunda. Vamos a levantar con 3 cadenas, damos la vuelta, agarramos lazada y en este espacio de las 2 cadenas, allí vamos a hacer 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenas y hacemos un punto alto aquí en ese espacio, todo en ese espacio. Agarramos lazada, nos pasamos al siguiente espacio de las cadenas, este de acá, y allí vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto. Ahí, todo en ese espacio. Lazada, nos venimos para acá y hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto. Entonces vamos a avanzar toda esta vuelta y nos vemos al final. Ok amigos, para terminar esta vuelta, miren, estamos aquí, entonces vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer un punto arriba de la tercera cadenita. Y de esta manera terminamos esta segunda vuelta. Entonces, como les dije, este punto se trabaja repitiendo solo estas 2 vueltas, nada más, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Levantan aquí con 3 cadenas, siempre levantan con 3 cadenas, se pasan para este lado y van a trabajar ahora directamente acá, ¿sí? Acá donde están, siempre vamos a trabajar donde están las 2 cadenas. Y allí van a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto. Todo en ese espacio. Todo en ese espacio. Y después se pasan para este y van a hacer lo mismo. Ahora, ¿cuántas vueltas van a hacer? Bueno, nosotros que estamos trabajando para esta niña que tiene 8 años, vamos a hacerlo hasta tener 25 vueltas para la parte de la espalda, ¿ya? Entonces ya tenemos la parte de la espalda aquí terminada. Les voy a mostrar para que ustedes vean. Y así les indico cuántos centímetros tiene. Este es el largo, ¿ok? Este es el largo. Entonces, ella tiene de largo aproximadamente 37 centímetros. Tiene. Entonces, bueno, así es como se ve. Ya, miren qué bonito. La verdad es que se mira muy bien. Entonces, ahora una vez que ya tenemos la parte de la espalda lista, entonces vamos ahora a explicarles la parte delantero. Para esta parte delantero, todo va a ser igual como hicimos en la parte de la espalda. Lo único es que va a ser en una versión más pequeña, que serían solo 20 cadenas, nada más. Entonces, vamos a levantar acá, vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y entonces vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, tenemos 20 cadenas. Ahora vamos a levantar con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Una lazada. Y vamos a contar desde la cadenita 4. 1, 2, 3. Y allí vamos a tejer 3 puntos altos. Todo en ese espacio. Ahora 2 cadenas y acá finalizamos con un punto alto. Todo allí en ese espacio. Entonces todo eso lo vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a continuar y nos vemos al final. Para terminar vamos a agarrar una lazada y vamos a contar aquí 1, 2, 3. En la tercera cadenita vamos a tejer un punto alto. Y ya está amigos, ya tenemos la primera vuelta. Ya en esta parte no les voy a explicar más porque ya saben que sigue, ¿ok? Ya ustedes saben que luego hacen 3 cadenas. Bueno, vamos a explicarles. Y luego acá en el espacio de las 2 cadenas, allí van a hacer su punto. 3 puntos altos. 2, 3, 2 cadenas
y cerramos con un punto alto. Todo en ese espacio. Y después van a hacer lo mismo acá en este espacio de las dos cadenas, luego acá y aquí cierran con un punto alto. ¿Hasta dónde me van a tejer con la parte delantero? Bueno, hasta que me tengan solamente 20 vueltas, ¿ya? Yo lo tengo acá adelantadito, solo 20 vueltas porque vamos a hacer ahora una pequeña disminución acá para que nos quede como una curvita en la parte de arriba como en B, más o menos. Es como esto. A ver, aquí yo lo tengo listo también para enseñarles cuál es esa curvita que queremos que nos quede. Esta de acá, miren. Esta curvita de acá es lo que vamos a hacer aquí ahorita. Entonces, para eso nos vamos a posicionar aquí. Aquí hacemos las 3 cadenas y acá tejemos los 3 puntos altos. Dos cadenas y un punto alto. Miren, amigos, vamos a seguir la secuencia y nos vamos a ver aquí porque la disminución va a estar de este lado. Al final de la vuelta 21 va a estar la disminución, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Ok, amigos, miren, aquí tenemos este espacio. Allí vamos a tejer la disminución. Sería un punto, cerramos por 2, lazada, nos pasamos al siguiente espacio, cerramos por 2 y aquí cerramos todo junto. Ahora tenemos un punto acá y un punto acá. Allí vamos a tejer también una disminución. Nos pasamos al siguiente, cerramos así y ahora cerramos los 3 juntos. Ahora levantamos con 3 cadenas, damos la vuelta y ahora vamos a tejer esta disminución que sería aquí así. 1, nos pasamos al siguiente, 1 y acá cerramos. Y entonces ahora aquí sí vamos a ir tejiendo los puntos como corresponden, ya que serían 3 puntos, 2 cadenas y un punto alto. Entonces así vamos a seguir por toda la vuelta, ¿ya? Vamos a hacer algo, vamos a seguir, después nos regresamos y nos vamos a ver acá para cerrar esta parte de aquí, cómo se ve con la disminución, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Ok, amigos, ya para terminar esta vuelta, miren, ya tejimos toda esta vuelta y nos regresamos. Aquí está la primera disminución y la segunda disminución. Entonces, ya de ahora, ahora aquí tenemos una disminución. La pueden ver allí en esa disminución vamos a trabajar un punto alto. Entonces, ya de aquí en adelante vamos a ir tejiendo estos 3 puntos, estos 3 motivos. Antes eran 4, ahora nos quedamos en 3 y así es como se ve la parte de la curvita de la disminución, ¿sí? Así. Entonces vamos a continuar hasta que tengamos un total de 5 vueltas, incluyendo las disminuciones. Tenemos 1, 2, 3, nos faltarían 2 vueltas más, ¿ya? Para finalizar la parte delantero, pues. Así que vamos a seguir. Ok, amigos y amigas, ya tejimos las 5 vueltas, ya está. Y bueno, tenemos un total de 25 vueltas. Ahora, como esta pieza me van a trabajar otra igual, haciendo los mismos pasos, las mismas medidas, las mismas vueltas, todo igual. Yo lo tengo acá, como les había mostrado creo antes. Y ahí está, ¿sí? Ahí está, así es como queda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntarlo a la otra pieza, a la parte de la espalda. ¿Sí? Lo juntamos. Y ahora vamos a coser. Vamos a coser todo lo que tenemos que coser. Y en este caso vamos a coser acá la parte del hombro, acá y también la parte de las mangas. Ahora lo que vamos a hacer, amigos, es medir, sí, para saber cuánto vamos a dejar para la manga. Creo que voy a dejar 15 centímetros para la manga. A ver, vamos a ver si 15 centímetros está bien. Sí, 15 centímetros sería acá. Y me parece que está bien. Voy a poner la marquita aquí. Y lo mismo voy a hacer del otro lado.
15 centímetros. $15 es la medida que vamos a dejar para la parte de las mangas. Ahora, entonces vamos a empezar a coser, ¿ok? Vamos a coser toda esta parte de acá y vamos a ir cosiendo toda esta parte de acá. Esta parte como esta parte de acá. Medimos acá. Bien. Entonces vamos a empezar acá. Así como cosimos esta, entonces también vamos a coser este lado. Y después vamos a coser igual desde donde está la marquita hacia abajo. ¿Ok? Igualito vamos a coser. Entonces vamos a continuar. Muy bien amigos, ya hemos cosido todas las partes, acá a los lados y acá arriba. Y así es como se ve. Ahora vamos a hacer un borde de punto bajo por toda esta parte de acá, por aquí, y vamos a aprovechar de hacer las tiritas que va a estar aquí, que va a ser como un nudito acá lindo. Entonces nos vamos a posicionar justo acá, acá abajito. Vamos a añadir y entonces aquí entonces vamos a ir haciendo punto bajo por todo el borde para que nos quede bien bonito. Bien amigos, ya estamos aquí donde iniciamos las disminuciones. Justo en la vuelta antes de disminución, creo que sería la vuelta 19, allí vamos a hacer una tira de cadenas. Así, cadenitas, no sé cuántas van a ser, quizás 60, tal vez, no sé todavía cuántas cadenas voy a hacerlas y ya les digo cuántas hice. Ok amigos, realizamos un total de 60 cadenas. Ahora me voy a regresar tejiendo puntos bajos por toda la cadena. En cada punto cadena, un punto bajo. Ya tejimos toda la cadena con punto bajo. Ahora voy a seguir tejiendo puntos bajos. Desde aquí voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy tejiendo puntos por todo el borde, ¿sí? Entonces voy a ir tejiendo puntos bajos por todo esto hasta llegar aquí nuevamente para hacer la tira de cadenas. Ok amigos, ya estamos aquí donde iniciamos la disminución. Entonces ahora voy a hacer las 60 cadenas. Ok, 60 cadenas. Cuando ya tenga las 60 cadenas me voy a regresar tejiendo puntos bajos y voy a ir tejiendo puntos bajos por toda esta parte hasta llegar acá al final. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Ok amigos y amigas, ya hemos terminado acá, entonces voy a cortar y esta hebra la voy a esconder. Ya hemos terminado esta parte, ahora solo me queda hacer un borde de punto bajo en la manga y lo vamos a hacer así. Nos vamos a posicionar justo acá y será súper fácil, ok, solo vamos a hacer puntos bajos por todo el borde, nada más, así como hicimos en
toda esta parte de acá. Nos vamos a posicionar aquí, cadena, y ahora vamos tejiendo puntos bajos en cada espacio de la manguita, ¿ya? Entonces vamos así. Como pueden ver, ya hemos realizado las manguitas y también ya hemos escondido todas las hebras y ya quedaría terminado el chaleco para niñas. Miren, ustedes vieron lo fácil que fue tejerlo. Espero de verdad que les haya gustado el tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale me gusta y bueno, comparte si quieres. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!